Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijo de ti, y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana en tu gran amor y gran gracia. Y también gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, incluso en esta situación muy complicada por la pandemia mundial. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Habrá el seminario de la Biblia desde 6 de diciembre por última vez en este año. Así que guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar la palabra del Evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Hechos, capítulo 44 al 47. Hechos, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Si lo tienen, leamos juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios con estos versículos. Es muy importante acerca de la iglesia. Hoy vamos a aprender acerca de la iglesia, poco más detalladamente a través de la Biblia. Aquí, los santos de la iglesia primitivas. Aquí aparecen la escena acerca de la iglesia primitiva. Y aquí dice, los santos de la iglesia primitivas procuraban reunirse juntos. Tanto en el templo como en las casas se juntaron de esa manera. Como dice la Biblia, el templo es una sombra de la iglesia de nuestra época. Hoy, entonces, con este concepto vamos a pensar acerca de nuestra iglesia. Aquí la Biblia dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día. Aquí dice cada día. Cada día significa todos los días, ¿sí? Podemos entender de esa manera. Todos los días. Cada día. Así, ellos se reunían todos los días en el templo, ¿sí? Todos los días en la iglesia. Al ver esto, podemos saber la prioridad de los santos de la iglesia primitiva. La prioridad de ellos, podemos entender. Al reunirse, ellos aprendieron la palabra de Dios. Como dice el texto principal, ¿sí? Al reunirse, ellos aprendieron la palabra de Dios
a través de los apóstoles y también tuvieron comuniones y oraron por la iglesia, por los hermanos. También aquí la Biblia dice comieron juntos, ¿no? Hoy vamos a comer juntos también, ¿sí? Esta escena es igual que la escena de nuestra época, nuestra iglesia también. Los santos que han recibido la salvación son una familia, ¿sí? Podemos decir así, una familia. Los cristianos, los hermanos, somos una familia, ¿sí? Nosotros también somos una familia. Busquemos en la Biblia, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 19, Efesios. Aquí también explica acerca de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es muy precioso, ¿no? Familia de Dios. Imaginemos, somos familia de Dios. Somos familia, una familia. Aquí la Biblia dice directamente, ¿sí? Directamente que los santos son la familia de Dios. Somos la familia de Dios, ¿sí? Es muy precioso, ¿no? La familia carnal, sí, tenemos la familia carnal también. La familia carnal, podemos decir que hermanos de sangre, ¿sí? Es muy cerca, hermanos de sangre. Pero la familia de Dios es hermanos de la sangre de Jesús, ¿sí? Sangre preciosa de Jesús. Somos como esta familia, familia de Dios. Es muy precioso. La familia carnal está juntos durante unas decenas en el mundo, ¿sí? En esta tierra. Pero la familia de Dios estarán juntos para siempre, para siempre. Es totalmente diferente, ¿sí? La familia carnal también muy preciosa, ¿sí? También muy importante, pero solamente en esta tierra, ¿sí? Tiene su límite, ¿no? Pero la familia de Dios es eterna. Ahora no podemos imaginar bien, ¿sí? ¿Por qué? Todavía no entramos en el cielo, un mundo eterno todavía, porque somos una persona, ¿no? ¿Sí? Carnalmente, ¿eh? Es poco difícil para entender algo eterno, pero a través de la Biblia podemos entender exactamente qué significa tiene, ¿sí? Somos una familia eterna en el cielo, los cristianos. Los santos son una familia que disfrutarán de la herencia de Dios en el cielo. Disfrutarán. Entre los miembros de una familia se aman, ¿sí? Una familia se aman y tienen comunión unos a otros entre los miembros de la familia. Por lo tanto, los santos, ¿sí? Los santos cristianos que han sido hermanos de la sangre de Jesús se aman, obviamente, se aman y se acercan a tener comunión juntos en Cristo, ¿sí? Eso es algo muy obvio, es algo muy natural también. Por eso así estamos juntos en esta iglesia, como una familia de Dios eterna. Eso es algo muy natural. La Biblia dice que los santos mismos son la iglesia. Sí. Hoy vamos a pensar en este concepto, ¿sí? Los santos mismos son la iglesia. Es bíblico. Bíblicamente podemos decir así. Santos mismos son la iglesia. Pero mucha gente piensa que la iglesia es un edificio, ¿sí? Un edificio o un lugar, físicamente un lugar donde se juntan los creyentes, juntan
algunas personas en un edificio. Muchas personas piensan de esa manera, pero es un pensamiento equivocado, no es bíblico. La iglesia, de que dice la Biblia, no es un edificio, no es un lugar. Primero, tenemos que saber correctamente sobre la definición de la iglesia bíblicamente. En griego, la iglesia es eclesia, ¿sí? En griego, iglesia es eclesia. Su significado es un grupo distinguido. Tiene este significado, un grupo distinguido, un grupo santo, ¿no? Podemos decir así también. Eclesia, ¿sí? Un grupo distinguido, un grupo santo. Por lo tanto, la iglesia es una reunión de los santos. Podemos decir así también, una reunión distinguida de los santos, una reunión santa de los santos. Es la iglesia. La iglesia no es un edificio físico. No malentienden. No malentiendan acerca de la iglesia. Bíblicamente, la iglesia es los santos, los cristianos, una reunión de los cristianos. No es un edificio físico. Vamos a ver las bases bíblicas acerca de esto. ¿Sí? Aquí, busquemos la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Aquí explica acerca de la iglesia. A través de este versículo podemos entender un poco más detalladamente acerca de la definición de la iglesia, bíblicamente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, aquí dice así: a la iglesia de Dios, ¿sí? A la iglesia de Dios, así está explicando acerca de la definición de la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La Biblia dice así. Aquí, este versículo explica acerca de la iglesia, mencionando que la iglesia misma se refiere a los santos. Con este versículo podemos entender esta definición de la iglesia. Iglesia misma se refiere a los santos. No es un edificio, a los santos. Vamos a ver otros versículos acerca de la iglesia. Aquí yo he elegido algunos versículos acerca de la iglesia. Aquí, Primera de Corintios capítulo 16, 19 dice, sí, puede ver la pantalla, sí, yo he elegido, sí. Primera de Corintios capítulo 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí abajo, Colosenses capítulo 4, 15 dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Por último, Filemón 1, 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Muchas partes de la Biblia dice así, explicando la iglesia. Aquí, en esos versículos aparecen repetidamente las frases, la iglesia que está en su casa, está en su casa. Así que podemos saber que los santos que se juntaron, ¿sí? Sean llamados la iglesia. Un grupo de los santos, ¿sí? Grupo de los hermanos. La iglesia que sale en la Biblia no es un edificio, sino es una reunión de los santos.
una reunión de los santos. Es bíblico. Por lo tanto, donde se reúnen los santos es la iglesia. Por eso aquí es la iglesia, ¿sí? Con nosotros, ¿sí? Una familia de Dios, también una iglesia. Si se juntan los santos en un lugar, ese lugar es la iglesia, ¿sí? Si se juntan los santos en una casa, esta casa es la iglesia, ¿sí? Si una familia que recibieron la salvación, por lo menos 2 personas, es una iglesia, ¿sí? Y Dios nos permite predicar el evangelio a través de esa iglesia. Esto es la manera de Dios que predica el evangelio, a través de la iglesia. Dios predica el evangelio. Este es el propósito de la existencia de la iglesia, ¿sí? Por eso, el propósito de nuestra iglesia es predicar el evangelio, ¿sí? El propósito de nuestra vida de los cristianos es predicar el evangelio. Porque somos una familia de Dios, somos una iglesia, ¿sí? Este es el propósito de la existencia de la iglesia. Y para propagar tal evangelio, Dios permite que los cristianos tengan la comunión, ¿sí? La comunión santa, ¿sí? Con Dios en la iglesia, como ahora, ¿sí? Esto es la manera que Dios dirige la iglesia para su evangelio. Por lo tanto, podemos decir que la vida cristiana en la iglesia es una vida que acompaña con Dios. Dios está trabajando entre la iglesia, entre nosotros, ¿sí? Por eso se reúnen juntos, ahí Dios trabaja entre nosotros. Si quiere acompañar con Dios, tiene que participar en la iglesia, tiene que juntarse, ¿sí? En la iglesia. Es una manera muy simple, también muy fácil. Algunas personas desean que acompañe Dios conmigo, pero no participen en la iglesia, no se reúnen con los hermanos. Así no puede acompañar con Dios. Es muy simple, ¿no? También la vida cristiana es la vida que está junto con los santos. Por eso, junto con los hermanos en Cristo, en la iglesia. Los santos tienen la misma fe, ¿sí? Los santos. Y también sirven al mismo Padre, los cristianos. Por eso son una familia, ¿sí? Nosotros somos una familia y es natural que los miembros de una familia se acompañan unos con otros en un Padre, en Cristo. Eso también algo muy natural, ¿no? Esto es nuestro aspecto de ahora, de la vida cristiana, de la vida iglesia. Después de recibir la salvación, es imposible que uno vive solo, ¿sí? Uno recibe la salvación, pero si vive solo, es imposible que lleva la vida cristiana normalmente, ¿sí? Una familia tiene que juntarse con los miembros de la familia, ¿sí? Eso es algo normal, algo obvio. Pero un bebé, cuando nazca y salga de la casa, es algo muy triste, ¿no? Es anormal. Ser salvo significa nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo. Si yo acabo de nacer de nuevo espiritualmente, soy como un bebé espiritualmente, ¿sí? Yo recibí la salvación cuando tenía 20 años. A pesar de que mi cuerpo tiene 20 años, pero mi espíritu, ¿sí?
era como un bebé, ¿sí? Recién renacido. Mi cuerpo es adulto, pero mi espíritu es como un bebé que recién fue nacido. Muy tierno, ¿sí? Yo era así. Pero yo no soy, ¿sí? Sí, nosotros también. Cuando recibimos la salvación, sí, espiritualmente éramos como un bebé. Por eso tienen que vivir en la casa de Dios, en la iglesia, con los miembros de la familia de Dios, con los hermanos. Por lo tanto, después de nacer de nuevo como un bebé, sería imposible que lleve una vida sola, ¿sí? Es imposible. Como un bebé necesita mucha ayuda de la familia. Si yo acabo de nacer de nuevo, también necesito mucha ayuda de la familia en la iglesia, miembro de la familia de Dios. La iglesia es tal familia que han sido hermanos de la sangre de Jesús, ¿no? Después de nacer de nuevo, no solamente tenemos comunión con Dios, sino también con la iglesia, es decir, con los hermanos, ¿sí? Como ahora. Esto es obligatorio, no es algo opcional, es obligatorio, mandato de Dios. Si un bebé vive sin su familia, no puede crecer normalmente, ¿sí? Sanamente. Asimismo, los cristianos nacidos de nuevo debemos vivir con la iglesia, con los familiares, que es la familia de Dios, con la iglesia. Y también Jesús está junto con los cristianos, los salvos, los hermanos, aquí, en esta iglesia. Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 18, versículo 20. Este versículo es muy conocido, ¿sí? También muy precioso. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Este versículo explica muy bien acerca del principio de Dios, de la iglesia. San Mateo 18, versículo 20. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sabemos este versículo. Es muy conocido y famoso, también muy importante, ¿no? Es verdad, no es mentira. ¿Sí? Por lo menos 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, nombre de Dios, ahí Dios está junto con ellos. Aquí entonces, ¿sí? Los hermanos, más o menos, ¿cuántos? Mucho ahorita, ¿sí? 60, más de 50, ¿sí? Por eso Dios está trabajando más fuertemente, ¿sí? Por lo menos 2 o 3, ahí está Dios. Por lo menos. Por eso aquí también está trabajando Dios fuertemente entre nosotros, entre los cristianos, entre los miembros de la iglesia, los cristianos. Somos familia de Dios, ¿no? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre es la iglesia, ¿sí? 2 o 3 son los santos, son los cristianos. Ahí estoy yo, medio de ellos. Jesús dijo esto, el Señor. Jesús está en los santos y Jesús obra en la iglesia. Eso no es mentira, ¿sí? Por lo tanto, cuando permanezcamos en la iglesia bien, podemos tener comunión con Dios. Sí, comunión con Dios. Es muy precioso, ¿no? Comunión con Dios de cerca y encaminarnos por Dios. Esta vida es muy preciosa. Si quiere vivir esta vida de esa manera,
hay que permanecer bien en la iglesia. Solo esto. No es complicado, algo complicado. Es simple, muy fácil. Ahí está Dios. En la iglesia está Dios, junto conmigo, junto con nosotros. Y podemos aprender las cosas juntas, justas e injustas también. Y podemos distinguirlas en la iglesia. Es decir, nuestra fe se puede crecer correctamente en la iglesia. ¿Sí? Puede distinguir algo justo, algo injusto, a través de la palabra de Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo, Nos da esta sabiduría, nos da este poder. Esto es el principio de la iglesia. En la iglesia tiene la sabiduría y poder, el amor, gracia de Dios, abundantemente. Por lo tanto, permanecer en la iglesia, es decir, estar con los santos, siempre es muy importante. Muy importante. Para nosotros, la iglesia es imprescindible. Sí, imprescindible. No es algo opcional. La iglesia. Somos miembro de la iglesia, miembro de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la comunión de los santos correctamente, bíblicamente? ¿Qué es? La comunión es armarse unos a otros, a los santos, y tener comunión en Cristo. Comunión en Cristo. Podemos decir que esta es la comunión de los santos que tienen con Cristo. Busquemos la Biblia. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí explica acerca de la comunión de los santos. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Si lo tienen, leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? La comunión, ¿sí? La comunión entre los santos no es algo social, ¿sí? No es algo mundial, sino tener comunión con Cristo. La Biblia dice así: con Cristo, con Señor, con el Señor, con Jesús, con Dios. En la misma fe y en la misma esperanza tienen comunión por ser santos. Por lo tanto, en Cristo nadie trata a alguien por una condición social, una condición mundial. No debemos ver de esa manera a los hermanos, a los santos. Sea rico o sea pobre, haya educado bien o no, tenga buena circunstancia o no, todas estas cosas son las condiciones sociales, son las condiciones mundiales. Pero la comunión entre los santos está por encima de estas condiciones sociales, condiciones mundiales. Sí, yo soy una evidencia también, ¿sí? Yo soy una evidencia. Yo soy coreano, yo vivía en Corea, muy lejos, ¿sí? Totalmente al contrario de la posición de la tierra, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Aquí en la mañana, ahí en la noche, hay diferencia horario, 14 horas, ¿sí? Totalmente. Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Soy miembro de la iglesia, soy cristiano. Ustedes también son cristianos. Somos familia, por eso estamos juntos
con Dios en esta iglesia. Es muy precioso, ¿no? Si no tiene esta razón, no tiene esta condición, no necesaria que vivo aquí, ¿sí? No hay razón que vivo aquí. ¿Por qué yo vivo aquí? Yo soy una evidencia, ¿sí? Con corazón muy feliz, con corazón muy anheloso, estoy viviendo aquí, con los hermanos. Es verdad. Sí. Por eso, viendo mi vida también, yo también siempre pienso que Dios está junto con nosotros en esta iglesia. Si es mentira, no hay razón que vivo aquí, ¿sí? No hay razón que nos reunimos aquí en la iglesia, en Cristo. Somos una evidencia también que Dios está junto con nosotros. Nosotros somos una iglesia, ¿sí? Sin alguna condición mundial, alguna condición social, ¿sí? Una condición solamente con la sangre de Jesús, ¿sí? Con sangre de Jesús recibimos la salvación. Los santos no tienen comunión mirando un aspecto social mutuamente, ¿sí? Solo por el hecho de que hemos recibido la salvación, tenemos esta comunión junto en Cristo, ¿sí? Somos estimados ante los ojos de Dios. Por eso nosotros también nos estimamos a unos a otros, ¿sí? A los hermanos, ¿sí? Tenemos que ver de esa manera. Nos estimamos unos a otros, entre los cristianos, entre los hermanos. Nuestras condiciones sociales no son tan importantes, ¿sí? Tenemos algunas condiciones sociales mundiales, pero esto son no tan importantes, ya que nuestra comunión es hacer junto solo con Cristo, ¿sí? Solo con Cristo. Amarse unos a otros, a los santos, tener comunión, es que los santos se aman unos a otros. Se aman, ¿sí? Aquí está el amor. Vamos a buscar San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Este versículo también muy importante, ¿no? Yo viajaba de Arequipa ayer, primero por avión y llegué en Lima anoche y yo tomé autobús de Lima y hoy llegué en la mañana temprano. En autobús yo dormía, dormí. Pero antes le estaba colchón, ¿sí? Colchón, pero, sí, colcha. Antes, yo pensaba, por eso yo no he preparado colcha, pero yo esperaba, me da colcha, pero no me dio nada. Estaba muy frío, por eso mi garganta no funciona bien ahorita. Yo dormía así. Yo entonces entendí que a una persona que a veces duerme en la calle, sí, está muy frío. Sí. Por eso tengan entendimiento. Si algo no habla bien, ¿sí? Con garganta, sí, ok. Aquí, San Juan, capítulo 13, versículo 34-35. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo es muy precioso, ¿no?
Muy importante también. Y varias veces hemos aprendido acerca de este versículo, ¿no? Dios nos ama, ¿sí? Dios nos ama, pero no hemos amado primero a Dios. ¿Sí? No hemos amado primero a Dios. Dios nos ama primero. Después, desde que nacemos, somos pecadores, ¿sí? Nacimos como pecadores. Entonces, pensemos, ¿los pecadores aman a Dios? Una condición con pecadores aman a Dios. Es imposible. Los pecadores no pueden amarlo, solamente son enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos mostró primero su amor hacia nosotros por medio de la cruz, por medio de la muerte de la cruz. Eso es el amor de la redención, ¿sí? El Evangelio explica acerca de este amor de Dios. Dios nos amó primero por su muerte en la cruz. Los que han entendido ese amor son los cristianos, son los santos, podemos decir así. Nosotros también un día hemos entendido ese amor escuchando el Evangelio a través de la Biblia, palabra de Dios. Por eso ahora amamos a Dios. Sí, después de nacer de nuevo como hijo de Dios, ahora en el sentido verdadero podemos amar a Dios. Pero Dios nos amó primero. Con este amor podemos amar a Dios, entendiendo este amor por evangelio. La Biblia dice, como yo os hemos amado, que también os améis unos a otros, ¿no? Como Dios nos ama, debemos amarnos unos a otros. Los santos son una familia que se han unido por el amor de Dios en la misma fe, mismo amor, ¿no? Si amamos a Dios, es natural, amamos a los santos, a los hermanos. Es natural. Dios nos ha dado un mandamiento nuevo, como dice este versículo, ¿sí? Un mandamiento nuevo, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo, ¿no? No podemos ver a Dios, ¿sí? No podemos ver a Dios con nuestros ojos, físicamente. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios que no se ve? ¿Cómo? Podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero ¿cómo demostramos este amor hacia Dios? La manera de amar a Dios que no se ve es amar a los santos, que se ve, a los hermanos. Una manera muy importante. ¿Ustedes quieren amar a Dios? Puede amar a los hermanos. Sí, esto igual que amar a Dios. Yo amo a ustedes. Es igual que amo a Dios. Sí, es bienaventurado. Amar a Dios, Dios nos ama más. Por eso, si quiere recibir mucho amor de Dios, vamos a amar a los hermanos. Vamos a amar a la iglesia. Es un principio muy importante, ¿no? Trabajar por los santos es trabajar por Dios. Podemos entender de esa manera también. Hoy servimos en la iglesia, eso igual que servir a Dios. Sacrificarse por los santos es sacrificarse por Dios también. Mi amor hacia los hermanos muestra el amor hacia Dios.
En esto, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La Biblia dice así. Otro versículo 2, busquemos. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 20, y Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dos versículos. Aquí, miremos la pantalla, ¿sí? Miremos la pantalla, dos versículos. Primera de San Juan 4:20, Hebreos 10:24, dos versículos. Miremos la pantalla, leamos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia explica muy bien, ¿sí?, acerca de este principio, ¿no?, de amar a Dios. Considerando a los hermanos y a las hermanas, considerando bien cómo están ellos, ¿sí? ¿Tienen dificultades o no? ¿Están llevando bien una vida cristiana o no? Sí, tengan interés. Tenemos este interés. Considerando a los hermanos, es amar a los hermanos. De esta manera, se animan, se consideran y se levantan mutuamente entre los hermanos. Estas cosas son imagen del amor. Podemos decir así, imagen del amor. Busquemos en la Biblia, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Mayormente a los hermanos, podemos decir así también. Aquí, los de la familia de la fe se refieren a los santos, a los hermanos. Como dice este versículo, en todas las ocasiones tenemos que hacer bien a todos, pero primeramente a los santos, a los hermanos, ¿sí? Esto es el principio de la Biblia. A la comunión es sacrificarse y colaborar por el Evangelio. Filipenses, busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 5 al 6. Filipenses, Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1, versículo 5 al 6. Filipenses 1, 5 al 6 también, si lo tienen, leamos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí, la Biblia dice, el primer día es el día en que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí? El día de nuestra salvación, el primer día, el día que nacimos de nuevo, ¿sí? Yo tengo este día, ¿sí? 1996, yo nací de nuevo, 22 de mayo, yo nací de nuevo, espiritualmente. Fui hijo de Dios. Primer día, ¿sí? Eso
es mi primer día. Dice, desde el primer día hasta ahora. La Biblia dice así, ¿sí? Desde mi salvación hasta ahora. Podemos decir también de esta manera. Desde el día de renacer hasta ahora. La Biblia dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿sí? Por vuestra comunión en el Evangelio. Nosotros en el Evangelio tenemos comunión y vivimos para el Evangelio. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida de la iglesia. Así estamos viviendo esta vida. Muy bíblico, ¿no? Los santos de la iglesia de Filipos tenían comunión juntos desde el día de recibir la salvación. Con este versículo podemos entender esto. También participaban y colaboraban en propagar el Evangelio con sacrificio. Este versículo explica acerca de esto. Por lo tanto, se manifestaban la obra del Evangelio en gran manera a través de la iglesia de Filipos. Este versículo explica esta escena. A través de la iglesia manifestaban la obra de Dios, gran obra de Dios. La obra del Evangelio se manifiesta a través de la iglesia, ahora también. A través de nuestra iglesia podemos mostrar la obra de Dios, obra del Evangelio. Pero esta obra no se manifiesta por medio de cualquier iglesia, no, cualquier iglesia. Es decir, por medio de la iglesia que se han sido unánime en el Evangelio, se manifiesta la obra del Evangelio verdaderamente, ¿no? Aquí otro versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aquí, Filipenses capítulo 1, versículo 27. También leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vuestros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por medio de la iglesia que se sacrifican para el Evangelio, se difunden el Evangelio, ¿sí? El Evangelio no se difunde con facilidad. Eso no es algo fácil. Para predicar el Evangelio hace falta mucho sacrificio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Jesucristo se sacrificó por el Evangelio primero. Jesucristo murió, sacrificó por el Evangelio, por la salvación, para salvar a nosotros. A través del sacrificio de Jesucristo se ha perfeccionado el Evangelio. ¿Sí? Sabemos esta historia. Por lo tanto, nos hacen falta mucha aflicción y paciencia para que anunciemos el Evangelio. También. Filipenses, abajo. Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Filipenses 1, 29 al 30. También leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí también explica muy bien acerca de nuestra vida cristiana para el Evangelio, ¿sí? Aquí la Biblia dice, teniendo el mismo conflicto. Tenemos que pensar en esto también, ¿sí? Aquí en la iglesia hay el amor, gracia, poder
bendición de Dios, pero también la Biblia dice, teniendo el mismo conflicto, ¿sí? Pero podemos vencer esto con el amor, con el poder de Dios. Jesús derramó su sangre, su lágrima y su sudor para nosotros, para salvar a nosotros. Así murió por mí. Jesús derramó su sangre preciosa. Ahora nosotros también debemos derramarlos para el Evangelio también. Sí. Los santos no debemos huir de tener aflicciones para el Evangelio. No debemos temerlo. Si desechamos o tememos tener aflicciones para el Evangelio, ya no se propagará el Evangelio a través de nosotros. No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué? Esta aflicción es muy segura, ¿sí? En el amor de Dios, en el poder de Dios. Unas semanas antes aprendimos acerca de esto, ¿no? ¿Sí? El Evangelio, el poder de Dios y aflicción, todos son conectados, ¿sí? Yo soy una evidencia, les dije, ¿sí? Para mí, preparar predicación por español es una aflicción, es muy difícil todavía. Pero para el Evangelio estoy preparando siempre. Para el Evangelio, no para mi vida cotidiana, no para ganar dinero, no, solamente por el Evangelio. Yo hablo español. Pero todavía para mí hablar en coreano más fácil. 지금도 이렇게 한국말로 얘기하고 싶어요. No entiende. Sí, para mí es fácil que hablo en coreano, pero muy difícil. Tengo que pensar siempre así, cómo hablo. Eso para mí es aflicción, pero ¿por qué preparo esta predicación en español? Para el Evangelio, para obra de Dios. Pero yo puedo hablar en español, sí. Yo soy muy inteligente. ¿Por qué? Dios me dio esta inteligencia, este poder. Sí, todos conectados, ¿no? Aquí la Biblia también explica acerca de este principio. Nosotros también podemos recibir el poder de Dios cuando tengamos una aflicción por el Evangelio. Todos conectados. Entonces, no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo. Si desechamos o tememos tener aflicción para el Evangelio, ya no se propagará el Evangelio a través de nosotros. Hasta que me haya llegado el Evangelio, primero Jesús se sacrificó y muchos antiguos de la fe se sacrificaron. Muchos personajes de la Biblia. Ahora es mi turno, ¿sí? Es mi turno. Nos toca. Debemos hacerlo juntos en la iglesia para el Evangelio y para otras almas perdidas. Todavía hay muchas almas perdidas que deben escuchar el Evangelio para que puedan recibir la salvación. No se olviden que el sacrificio para el Evangelio es muy bienaventurado. Sí, muy bienaventurado. Muchas partes de la Biblia explica acerca de esto. Aquí pusimos en la Biblia
Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí también dice tribulación. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué será mi tribulación? Es la aflicción y el sacrificio para el Evangelio. Tenemos que tener esta aflicción, esta tribulación, sacrificio. Abajo, versículo 15 al 18, Filipenses 4, 15 al 18, les leo. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues, aun en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero por lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido el Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el pasado, apóstol Pablo testificó el Evangelio con mucha fuerza. Él dejó todas sus cosas, hasta su vida también, para el Evangelio, ¿sí? Para el Evangelio. Otro versículo, busquemos Hechos capítulo 20, versículo 24. Este versículo también muy conocido, también muy importante, ¿sí? Hechos capítulo 20, versículo 24. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Esta es la confesión del apóstol Pablo. Y también debe ser nuestra confesión también. ¿Sí? Así, el apóstol Pablo conocía muy bien el valor del Evangelio. Nosotros también tenemos este Evangelio, ¿sí? Nosotros también recibimos la salvación con este Evangelio. Entonces debemos saber exactamente este valor del Evangelio. Imaginemos, si no recibimos, no escuchamos este Evangelio, no recibimos la salvación. No podemos entrar al cielo. Si no recibimos la salvación, si muere hoy, merezco ir al infierno. Existe el infierno, ¿sí? Gran gracia. Apóstol Pablo conocía exactamente este valor del Evangelio. Por eso pudo confesar de esa manera. Filipenses capítulo 3, versículo 8. También, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Este versículo también, Filipenses 3, 8. Si lo tienen, leamos juntos. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual
lo he perdido todo y no tengo por basura para ganar a Cristo. Sí. Aquí la Biblia dice basura, pero otra traducción dice excremento, sí, excremento, caca, sí, sí, excremento. Lengua coreana dice, sí, excremento, basura. Al apóstol Pablo, el amor de Dios es muy precioso, era muy precioso. Por lo tanto, apóstol Pablo vivió por el Evangelio y murió por el Evangelio. Pudo vivir, pudo morir por el Evangelio. Porque él conocía exactamente el valor del Evangelio. Asimismo, la iglesia de Filipos se sacrificó mucho con Pablo. ¿Sí? Ellos ayudaron mucho a Pablo. La Biblia dice así. Por supuesto, eso no era algo fácil, ¿sí? Era muy difícil. Pero esta iglesia acompaña a Pablo hasta el fin para el Evangelio, ¿sí? Apóstol Pablo, con los hermanos, con los santos, ellos se ofrecieron voluntariamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los santos de Filipos, los hermanos de Filipos, no, los cristianos de Filipos conocían correctamente también el valor del Evangelio, como apóstol Pablo. Tenían mismo corazón con apóstol Pablo. Es decir, tenían mismo corazón con Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo se sacrificó por nosotros. Por eso Pablo dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, ¿sí? En mi tribulación. Diciendo, olor fragante, ¿sí? Olor fragante. Sacrificio, acepto, agradable a Dios. Es verdad, ¿sí? Olor fragante. Dios está mirando nuestro corazón y está esperando nuestro sacrificio también. La Biblia dice así, siempre. Entonces, Dios trabajará a través de nosotros y protegerá nuestra vida también, ¿sí? La comunión auténtica es amarse unos a otros, a los santos en Cristo. Se sacrifican y se colaboran por el Evangelio. Esta es la comunión, esta es la reunión auténtica, verdaderamente. Esto es un aspecto de la iglesia que agrada a Dios y que es alabado por Dios también. Dios trabaja por medio de tal iglesia, por medio de tal hermanos, ¿sí? Nosotros debemos ser como este cristiano, ¿no? La Biblia dice, ser unánimes en el Evangelio, ser unánimes en el Evangelio, ¿sí? Espero que vivamos solo por el Evangelio, nos amemos en el Evangelio, colaboremos y nos sacrifiquemos por el Evangelio, ¿sí? El propósito de la existencia de la iglesia es así, ¿no? Por el Evangelio. Cuando tengamos comunión juntos en la iglesia y seamos unánimes en el Evangelio, Dios nos da bendiciones, obligatoriamente, ¿sí? Obviamente también. Esta es la promesa de Dios. Finalmente, Dios quiere anunciar el Evangelio por medio de la iglesia, por medio de nuestra vida cristiana adecuada. Aquí, texto principal de hoy, Hechos capítulo 2, versículo 46, 47. De nuevo, les leo aquí, texto principal de hoy, Hechos 2, 46, 47, les leo. Y
perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es muy importante, ¿no? A través de esta iglesia, Dios trabaja, ¿sí? Abra la obra del Evangelio. Abra los cristianos que reciben la salvación. Aquí la Biblia dice, teniendo favor con todo el pueblo. Cuando nos amemos y seamos unánimes, podemos tener una buena influencia sobre otras personas, ¿no? Cuando seamos unánimes en el Evangelio, Dios guía a las almas perdidas hacia nosotros para que puedan escuchar el Evangelio. Esta es la manera de Dios. Aquí la Biblia dice también, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, explica muy claramente acerca de este principio, ¿no? Como un matrimonio cariñoso tiene sus hijos, ¿no? Cuando nos amamos y colaboramos, las almas nuevas nacen de nuevo, como un bebé. La iglesia que se han unido en el Evangelio, predica el Evangelio con mucho poder. Y si permanecemos bien en la comunión, en la iglesia, Dios camina nuestra vida, cambia nuestra vida sacramente, ¿sí? Adecuadamente. Dios cambia. Aquí, San Juan, capítulo 13, versículo 10, versículo 14, 15, dos versículos aquí. Miremos la pantalla, leamos juntos. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Algunos leyendo esto piensan, nosotros también debemos lavar los pies a unos a otros con humildad como Jesús. Sí, es verdad. Pero esta palabra no significa así, sino tiene un significado mayor, ¿sí? Una acción también muy importante. Esta palabra no dice que ahora mismo hay que lavar los pies a los hermanos. Sí, necesaria puede hacer, pero este significa tiene algo mayor, ¿sí? Aquí, el que está lavado es el que su espíritu ha sido limpiado por entender el Evangelio, el cual ha nacido de nuevo, ¿sí? Ha recibido la salvación. Así que lavar los pies es ser perdonados los salvos de los pecados que han cometido en su vida cotidiana. Sí, después de su salvación, recibir la salvación. Los salvos, los cristianos, también cometen pecados mientras viven en este mundo. Sí, podría pecar. Al volver a casa, los pies se han manchado por polvos, ¿sí? Asimismo, después de ser salvos, pueden cometer culpas, errores y ser tentados. Por eso
se puede ser manchado, ¿no? La comunión es donde se lavan los cristianos mutuamente los pecados. El polvo de pies, ¿no? En la comunión, que se adhiere a los cristianos en este mundo. Por eso la comunión es muy importante. Si estamos en la comunión, se descubren los pecados que no han podido dejar a través de unos a otros y a través de la palabra de Dios. Aquí en la iglesia, si alejando de la iglesia, es muy difícil, no puede desechar este pecado. Por reprensión, por exhortación, ánimo y consolación, se lavan los pies en la iglesia. Pero esto es imposible siendo solo, ¿sí? Alejando de la iglesia, alejando de la comunión de los cristianos. Aquí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. También, si lo tienen, leamos juntos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Después de ser salvos, todos quieren despojarse de sus malas costumbres, ¿no? Sí, tenemos estos. Aunque deciden y se esfuercen, a veces repiten malas costumbres, ¿sí? Ahora mismo también. Entonces, ¿qué es la manera de vencer los errores, los pecados? ¿Cómo? Después de recibir la salvación. La Biblia dice aquí, la manera es con los santos. Aquí dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los santos. Esto significa con los santos. En la comunión conocemos el estado de mí, ¿sí? El estado de mi fe también. Aquí, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Miremos en la pantalla. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna tinieblas en Él, en Dios. Al estar en la luz, todas las tinieblas se revelan, se descubren. Por lo tanto, mi estado espiritual se descubre delante de la luz de comunión con Dios en esta iglesia, ¿sí? Delante de la luz. Las tinieblas que están en nuestro corazón se revelan por medio de la palabra de Dios en la comunión, en la iglesia. Asimismo, nos dirige al camino correcto por la palabra de Dios, en la iglesia. Por tener comunión se revelan nuestros pecados y podemos corregirlos. Es muy necesaria entonces que permanecer en la iglesia. Aquí, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Este versículo también muy importante, ¿no? 2 de Timoteo 3, versículo 16, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La Biblia explica muy claramente. Dios nos enseña, reprocha y nos corrige
por su palabra, palabra de Dios, palabra de la Biblia. En la comunión siempre podemos recibir la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de la Biblia. Así estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios funciona de esa manera en nosotros. Pero si no permanecemos en la comunión, en cambio, vivimos en las tinieblas, ¿sí? En las tinieblas no podemos recibir las cosas que Dios nos da. Tener comunión nos hace entender más acerca de Dios. La comunión hace que nos acerquemos más a Dios. Así podemos recibir más el poder de Dios, la bendición de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 18, 19. Efesios capítulo 3, versículo 18, 19. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aunque hemos recibido la salvación, no hemos entendido todo el de amor de Dios, no. Teniendo comunión con Dios, podemos conocer más su amor. Entonces es muy necesario esta comunión de los santos en la iglesia. Aquí la Biblia dice, con todos los santos, ¿sí? Con todos los santos, con todos los hermanos. Cuanto más nos acercamos a los santos, conocemos más a Dios y nos acercamos más a Dios. Asimismo, en la comunión, los santos se apoyan por unos a otros. Aquí he elegido dos versículos, ¿sí? Sí, pero falta poco. Vamos a buscar Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Versículo 17, Proverbios 27, 17. Aquí la Biblia dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sí? Y también Romanos capítulo 1, 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La comunión es donde se animan y se consuelan teniendo juntos comunión, nos amamos y crecemos. Por colaborar uno con otro podemos hacer más cosas, sí, más cosas. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Falta poco, ¿sí? Efesios capítulo 3, versículo 20. Aquí, Efesios 3, 20. Si lo tienen, leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder actúa en nosotros. Es muy importante, ¿no? Hay unas cosas
que es imposible si está solo, ¿sí? Pero nosotros, estando juntos, podemos hacerlas, ¿no? Cada uno de nosotros somos impotentes y débiles, pero si acompañamos en la iglesia, tendremos poder de Dios. La Biblia dice, según el poder que actúa en nosotros, ya que Dios trabaja en nosotros, ¿sí? Por último, busquemos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Último versículo, Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto es un mandamiento de Dios. Sí, ahora de repente salió la luz, no hay luz, entonces poco difícil, pero con este versículo podemos entender exactamente cómo Dios nos manda, ¿sí? Acerca de nuestra vida cristiana, ¿sí? Meditando detalladamente con este versículo, podemos entender cómo podemos vivir, cómo debemos vivir en Dios, ¿no? Aquí la Biblia dice, en el amor, ¿sí? Haciéndose uno por el Evangelio. Sí, hoy lamentablemente de esa manera vamos a terminar este culto dominical sin luz, ¿sí? Pero después voy a dar unas noticias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder predicar el Evangelio fuertemente en el seminario que habrá desde 6 de diciembre. Guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar la palabra del Evangelio y reciban la salvación. Y ahora vamos a realizar el bazar para tu iglesia. Ayúdanos para que podamos realizar esta obra con tu gran amor y gracia para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Sí.